Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Tutos Mathfis, un canal de matemática y física. En esta ocasión vamos a explicar la práctica número 3 de física básica de la unidad de dinámica. A petición de algunos suscriptores, estudiantes de la UAS, vamos a explicar los ejercicios que salen en esta práctica número 3. Aquí tenemos la pregunta número 1, la cual dice: sobre un cuerpo que tiene una masa de 98.96 kilogramos, actúa una fuerza de 219.62 newton. Si no hay fricción entre la superficie, hallar la aceleración del sistema. Y tenemos los datos que nos brinda el problema. Nos da la masa, 98.96 kilogramos. Nos da la fuerza, 219.62 newton. Y nos piden entonces calcular la aceleración. De esta fórmula sacamos entonces el despeje de la aceleración. Como está multiplicando la masa, pasaría dividiendo a la fuerza. Y esta sería la fórmula para calcular la aceleración. Sustituimos los valores, la fuerza la colocamos en el numerador y la masa en el denominador. Al tenerla acá de esta forma, aplicamos la división, 219.62 dividido entre 98.96 y acá era newton, entonces nos daría 2.22 metros por segundo. La pregunta número 2 nos dice que se dispara una bala con un revólver, el cual le imprime una fuerza igual a 13.7 newtons y adquiere una aceleración de 250.6 metros sobre segundo cuadrado. Nos piden calcular cuál es la masa de esta bala. Los datos nos dan la aceleración de 250.6 metros sobre segundo cuadrado, la fuerza de 13.7 newtons. Nos piden calcular entonces la masa. Aquí, al igual que hicimos anteriormente, vamos a despejar la aceleración. Como está multiplicando, pasaría dividiendo para este lado. Nos quedaría que la masa sería igual a la fuerza sobre la aceleración. Reemplazamos los valores y acá, al dividir estas cantidades, el 13.7 entre 250.6, acá recordamos que un newton equivale a kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Entonces, al cancelarse estos dos, nos quedaría solamente la masa en kilogramos. Nos da 0.05 kilogramos. La pregunta 3 que sale en esta práctica es que una bala tiene una masa de 0.02 kilogramos, se mueve horizontalmente con una velocidad, choca con un trozo de madera que tiene una masa de 7.65 kilogramos que está en reposo. Si después del choque la bala queda dentro de la madera y se mueven a una velocidad de 5.1 metros sobre segundos, hallar la velocidad inicial de la bala. Aquí tenemos los datos, nos dan la masa 1, 0.02 kilogramos, la masa 2, 7.65 kilogramos y la velocidad 2, 5.1 metros por segundo. Nos piden calcular entonces la velocidad inicial. Para calcular la velocidad inicial tenemos que la velocidad inicial es igual a la masa 1 más la masa 2 la masa 1 multiplicado por la velocidad 2. En este caso faltó ponerle el 2, velocidad 2. Reemplazamos estos valores. Acá tenemos masa 1 más la masa 2 entre masa 1 nuevamente multiplicado por la velocidad 2. Y acá obtenemos, al sumar acá nos da 7.67 entre 0.2 de forma directa, multiplicando por 5.1 nos daría
que la velocidad inicial o la velocidad 1 es igual a 1955.85 metros sobre segundo. Y este sería el resultado de este ejercicio. La pregunta número 4 dice que sobre un cuerpo de 3.1 kilogramos actúan dos fuerzas perpendiculares, una de 7.2 newton en dirección Y positiva y de 12.3 newton en dirección X positiva. Nos piden hallar la aceleración del sistema. Aquí tenemos que tomar en cuenta que hay dos fuerzas que son perpendiculares, por lo tanto forman un ángulo de 90 grados. Acá nos dan los datos: la fuerza 1 7.2 newtons, la fuerza 2 12.3 newton y la masa igual a 3.1 kilogramos. Nos piden encontrar la aceleración. Entonces vamos a calcular primeramente la fuerza resultante, que es la sumatoria de estas dos fuerzas. Como son perpendiculares, se debe encontrar entonces de esta manera. Se toma entonces la fuerza 1 al cuadrado y la fuerza 2 al cuadrado. Al elevar estos valores al cuadrado nos dan 51.8 más 151.3. Y acá entonces vamos a aplicar la raíz cuadrada de la sumatoria de esto, nos da finalmente 14.3 newtons. Ya tenemos la fuerza solamente aplicando la fórmula. Sabemos que la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. Entonces simplemente voy a sustituir esos valores y al dividirlo me da 4.6 metros sobre segundo cuadrado. La pregunta 5 dice que si estas fuerzas actúan sobre un cuerpo de masa 6.8 en dirección X positiva, determine la aceleración que le imprime al cuerpo. Aquí realmente es un gráfico. Vamos a ver si puedo dibujarlo. Hay un gráfico que tiene dos fuerzas. Una fuerza que apunta hacia allá y también la otra apunta hacia allá. Hay una fuerza de esa que es de, bueno, la masa nos están dando que es 6.8 kilogramos, pero la fuerza 1 es de 9.6 newton y otra fuerza de 10.3 newton. Eso iba en un gráfico que tenía esas dos magnitudes, una fuerza 9.6 y la otra de 10.3, en la misma dirección realmente. Entonces, como van en la misma dirección, se pueden sumar estas fuerzas sin necesidad de encontrar una fuerza resultante, solamente sumándola. Entonces, la fuerza es igual a la masa por aceleración, pero aquí nos piden calcular la aceleración. Despejamos la masa dividiendo la fuerza. Nos va a quedar que la sumatoria de esas fuerzas dividida entre la masa va a ser la aceleración. Aquí sumamos las dos fuerzas, en este caso 9.6 y 10.3. Nos da 19.9 y la dividimos entre el valor de la masa y nos queda que la aceleración es igual a 2.9 metros por segundo. La pregunta 6 dice: si no existen fuerzas externas ni antes ni después de una colisión de partículas, nos dicen que la cantidad de movimiento es menor después del choque. Sabemos que eso no es así. La segunda afirmación dice que la cantidad del movimiento es mayor después del choque. Tampoco esa afirmación es correcta. La respuesta sería que la cantidad de movimiento inicial es igual a la final después del choque. Es decir, que estas dos fuerzas siempre van a ser iguales. La cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. La pregunta 7 dice que la cantidad de movimiento A es una cantidad escalar.
C, ninguna de las anteriores. Y la respuesta correcta es una cantidad vectorial. La fuerza de fricción cinética es la que se opone al movimiento de un cuerpo cuando éste se encuentra en movimiento. Esa es la cinética, ya que es cuando el cuerpo se encuentra en movimiento. Dice acá que es la que se opone al movimiento cuando éste se encuentra estático. Sabemos que no, porque la cinética se basa en el movimiento. Y perpendicular a la superficie, sabemos que esa es la fuerza normal. Pregunta número 9 dice, la fuerza de fricción estática es la que se opone al movimiento de un cuerpo cuando éste se encuentra en movimiento. Eso sabemos que es la fricción cinética, como vimos anteriormente. La respuesta sería la B, que es la que se opone al movimiento cuando éste se encuentra estático. Y repetimos, es perpendicular a la superficie. Esta es la fuerza normal. Pregunta número 10 dice, la fuerza centrípeta A mantiene el cuerpo acelerado en línea recta. Sabemos que no, porque esta fuerza gira en torno al centro, actúa tangencialmente a la circunferencia, o sea, en la dirección de la trayectoria, no. Y la C, respuesta correcta, actúa en dirección radial, es decir, hacia el radio, hacia el centro de la circunferencia. Pregunta número 11 dice, el impulso por definición es igual al producto de la masa por la variación de la velocidad y es igual a la masa por delta V. Acá faltó ponerle delta V, variación de velocidad. La V al producto de la fuerza por el intervalo de tiempo, acción de dicha fuerza, es decir, impulso es igual a la fuerza por delta T, que es variación del tiempo. La respuesta sería, las dos respuestas anteriores son correctas, ya que ambas aplicaciones se integran en lo que es el concepto de impulso. Pregunta número 12 dice que la fuerza de fricción A siempre va en la misma dirección y sentido que el desplazamiento. Eso es totalmente falso, ya que va opuesto al movimiento. B siempre va en dirección perpendicular al movimiento. Ahí sabemos que la fuerza normal es que aplica a esa parte. Y la C, que es la respuesta correcta, va en la misma dirección, pero en sentido opuesto al movimiento. Esta sería la respuesta correcta. La pregunta número 13 nos dice que en un choque elástico, la cantidad de movimiento se conserva, pero se conserva la energía cinética. ¿Falso o verdadero? Esta respuesta es falsa, ya que la energía cinética no se conserva. Pregunta 14 dice, en un choque inelástico, tanto la energía cinética como la cantidad de movimiento se conservan. La respuesta es falso, ya que una de ellas no se conserva. Pregunta número 15 dice, la primera ley de Newton enuncia que en la ausencia de fuerzas exteriores, toda la partícula continúa en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Esta lo establece la primera ley de Newton, eso es verdadero. La tercera ley de Newton, la pregunta 16 dice, la tercera ley de Newton enuncia que la fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional al producto por su aceleración. Sabemos que este enunciado lo establece la segunda ley de Newton, el cual nos dice que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Por lo tanto, esto es falso. Pregunta 17 dice, en física, el peso es la medida de la fuerza que ejerce la gravedad sobre un cuerpo. Eso es completamente verdadero. Pregunta número 18. La segunda ley de Newton enuncia que
Por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, éste realiza una fuerza igual, pero de sentido opuesto sobre el cuerpo que la produjo. Sabemos que este enunciado corresponde a la tercera ley de Newton y no a la segunda, por lo tanto es falso. Y por último, la última pregunta número 19, dice que la masa varía dependiendo del lugar donde se encuentre el cuerpo. Eso es totalmente falso, es decir, porque la masa de un cuerpo nunca varía independientemente del lugar donde se encuentre. Por lo tanto, esta respuesta es falsa. Así que hasta aquí hemos llegado con esta práctica número 3 de física básica sobre la unidad 3 de dinámica. Espero que hayan comprendido estas explicaciones. No olviden suscribirse a mi canal y activar las campanitas para que puedan recibir mis próximos videos.